Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro nuevo episodio de Crónicas Culinarias, el espacio donde exploraremos la historia de una de las docentes más queridas del UVM. Con nosotros tenemos el placer de presentar a una invitada muy especial. Les presentamos a la chef Brenda Escalante, una apasionada de la cocina que ha llegado a hablarnos de algunas de sus experiencias. Díganos, chef, ¿cómo está? Hola, muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien. Para dar un poco de contexto, queremos conocerlo un poco más, chef. Cuéntenos, ¿cuál es su primer recuerdo relacionado con la cocina? Mi primer recuerdo es estar con mi abuelita dentro de su cocina y ella estarme platicando sobre su infancia y cuáles eran los ingredientes que más le gustaban. Cuéntenos, de esos ingredientes, ¿cuáles recuerdan? El uso de chiles, el pan, la masa, los frijoles y las tortillas. Tengo yo entendido que lo que más se consume aquí en San Luis son el maíz, los frijoles, la calabacita y el chile. ¿De usted diría que eso se centraba la cocina de su abuelita? Sí, y también se centraba en otros platillos, en el chocolate, en las galletas, en el camarón, en algunas verduras como los ejotes o los garbanzos. ¿Usted diría que dentro de la cocina de su abuelita hubo algo como muy en específico de que era de tal color o algo como que usted tenga muy presente? De tal color, yo creo que sería, sí, el platillo de frijoles de olla, que lo comíamos cada domingo con pico de gallo. Muy rico, chef, muy rico. Entonces, aparte de ese, ¿recuerda algún plato de su infancia que lo haya marcado? Sí, los tamales y el mole. Eso era hacerlos cada diciembre porque era parte de nuestras tradiciones y eso son tradiciones tanto de mi abuelito como mi abuelita. O sea, mi abuelito nos llevaba 15 kilos de masa y tenemos que hacer esos tamales durante 2 o 3 días para poder comerlos el 24 y luego le encantaba congelarlos para seguir comiendo todo el invierno. Y el mole, él no lo pedía porque el 27 de diciembre era su cumpleaños, entonces siempre se hacía mole desde cero, pero lo acompañábamos con una sopa juliana, que es una sopa aguada de codito que lleva verduras con un caldito de pollo y luego ya era el mole y que no faltaba nunca un shot de mezcal. Menciona mucho a sus abuelos. ¿Se podrá decir que eran ellos los que cocinaban en casa? No, pasaba los fines de semana con ellos o vacaciones. En mi casa, la que cocinaba era mi mamá después de que llegaba del trabajo. Entonces, aparte de las tradiciones que ya nos comentó, ¿existe alguna otra que haya conservado cuando ya salió de su casa? Pues sí, el seguir compartiendo las recetas que mi abuela me enseñó, ya que yo no tengo hijos. Yo creo que ese es el legado que puedo dar. Todo amante de la cocina tuvo un momento en el que supo que la cocina era su vocación. Para usted, ¿cuál cree que fue ese momento? Cuando era niña y mi mamá llegaba tarde de trabajar, entonces no había comida y yo tuve que enseñarme a cocinar sola. Ese fue el momento que partió para mí algo importante para poder comenzar en este mundo. ¿Usted es hija única o tuvo que cocinar para alguien más en su infancia? No, soy la mayor de 2 y sí me tocaba cocinar para mi hermana menor. ¿Y sus hermanos nunca aprendieron? Ay. Sí aprendieron, pero siempre es una tradición que en las mujeres la primogénita es la que debe de tener la responsabilidad. ¿Cómo tomó la decisión de dedicarse profesionalmente? En el momento en el que estaba estudiando administración de empresas turísticas, me di cuenta que no era realmente la carrera que yo quería. En ese entonces yo estaba en Cancún, vivía allá y trabajaba, y por motivos personales, ya que también mi familia se fue para allá, el clima no les favoreció
y más aparte nos tocó un huracán, nos tuvimos que regresar aquí a San Luis y quise regresar a la escuela donde estaba estudiando administración, pero me dijeron que no, que tenía que empezar todo de nuevo. Entonces me fui a caminar sin rumbo fijo al centro y di con la escuela que ofertaba gastronomía. Pregunté sobre las materias, cuántos años eran y todo, y dije, pues bueno, pues si está esta oportunidad, pues la voy a tomar. Y fue así como lo hice. ¿Usted diría que este cambio así como tan drástico de administración a gastronomía fue como... ¿Usted diría que fue una buena opción? ¿Una gran decisión? Pues? Sí, fue una gran decisión y sobre todo fue el ayudarme a enfrentar el que si ya había tomado una mala decisión, podía seguir buscando lo que realmente me gustaba. ¿Y su familia cómo tomó esta decisión? ¿La apoyó o no? ¿Qué le dijeron? Sí, me apoyaron. Me dijeron que sí, que lo que yo quería hacer lo hiciera mientras yo fuera feliz. Durante su tiempo de estudios, ¿hubo algún ejemplo que la inspiró a seguir este camino? Sí, una maestra. Sí, ella siempre fue... ella siempre era de las que nos apoyaba mucho. La veíamos como una mamá. Y de ella aprendí que los alumnos también sufren, que los estudiantes pasan por cosas en sus casas. Entonces tenemos que ser empáticos y aunque nosotros estemos sintiéndonos mal o no nos sintamos bien, debemos siempre recibirlos a ustedes con alegría, con una sonrisa y que cuando necesitan un abrazo se los tenemos que dar. Entonces ella fue mi ejemplo. Pausa comercial para llorar. Cuando nos decía que queríamos hacer alguna travesura o algo, ella siempre nos decía, nada pescaditos, nada. Entonces tienen que hacer otra cosa, ¿no? O igual cuando ya se nos hacía fácil y estábamos trabajando, nosotros le decíamos que ya no íbamos a seguir estudiando. Así me pasó a mí, me daban el trabajo como chef en uno de los hoteles, es cuando terminé prácticas, y ella me dijo, no te voy a dejar ir, porque tú tienes que terminar la carrera y te tienes que titular. Y yo le dije, no, porque usted es mi maestra, no es mi mamá. Y me dijo, pues aunque no lo sea, te quedas, porque yo sé que vas a tener un gran futuro y si te vas a ir, vas a querer ganar dinero y eso ya al final no te va a ayudar a sacar tu título. Y así fue. Esa chef nos ayudó muchísimo, no solamente a mí, sino a muchos alumnos, que hoy en día algunos nos dedicamos a dar clases y siempre la damos a ella como referencia. Y de ahí fue que aprendí que yo iba a educar como me hubiera gustado que me educara, desde el corazón. Entonces, ¿desde ahí usted tomó la decisión de ser docente? ¿O esa decisión la tomó ya años más adelante? Esa decisión viene desde que tenía como, yo creo que 3-4 meses de edad, porque mi mamá es docente. Entonces, mi mamá no tenía con quién dejarme y me llevaba con ella a la escuela. Ella cuenta que cuando ya andaba yo en la andadera, yo tomaba un lapicero y ella siempre lo que llegaba a hacer en las mañanas era calificar. Pasaba entre los bancos y entonces ella se iba por un lado y yo me iba por otro lado con un lapicero y los alumnos veían y entonces lo que ellos hacían era que ponían su libreta y yo les rayaba. Entonces desde ahí, inclusive muchas veces cuando mi mamá se enfermaba, yo le ayudaba a mi mamá a dar las clases. Entonces realmente yo dando clases desde que era una niña, pero lo reafirmé cuando empecé a estudiar gastronomía. ¿Cuál fue la primera escuela donde usted dio clases? De la escuela donde yo salí. Es la Universidad de Ciencias y Artes del Potosí, UCAP. Está en la colonia San Leonel, por las instalaciones de la feria. Y en esa época, esa escuela, ¿usted estudió licenciatura o era tecnicatura? Es licenciatura, fue de las primeras licenciaturas aquí en San Luis. De hecho, yo soy la primer generación de esa licenciatura, de esa escuela. Mi título tiene el número 1. Título y cédula. Oye, qué padre. Ay. Ahora sí que quedé yo anonadada que le dijera.
¿Y esa universidad cuántos años tiene? Tiene más de 25 años porque yo fui la tercera generación y me gradué en el 2009. ¿Y sigue siendo una universidad todavía solicitada? O sea, ¿todavía está la carrera de gastronomía ahí o ya no? Sí, sigue siendo, está ahí la universidad y la carrera igual, pero ya el flujo de alumnos ha bajado muchísimo porque ya hay más competencia. Antes era de las primeritas universidades que había. O sea, cuando nosotros entramos éramos 50 y de ahí nos fuimos haciendo muy poquitos y nada más nos graduamos 10 y de esos 10 solo nos titulamos 5. ¿Y por qué cree que muchas personas entran a estudiar la carrera y luego se salen? Creo que porque a veces no tienen la vocación. Piensan que gastronomía es muy fácil y no vamos a ver matemáticas ni contabilidad. Y que nada más es entrar y saber cocinar por cocinar. Cuando no, la gastronomía es una ciencia que implica historia, nutrición, geografía, sociología, antropología. Yo sé que usted se especializó en un tema. ¿Nos podrá compartir sobre cuál fue su especialidad? Tengo una maestría en docencia superior por la Universidad Tangamanga y me he especializado en Patrimonio Nacional Gastronómico. Actualmente estoy tomando un diplomado en gastronomía tradicional por la Universidad CIDES, que ella forma parte de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, antes conocida como Coposito. Está en Chiapas esa universidad, es en línea el diplomado. Nos contaste sobre tus inicios, pero sabemos que a lo largo de los años llegan momentos inesperados de risa, decepciones y grandes aprendizajes. Por favor, chef, háblenos de esto. ¿Usted recuerda cuál fue su primer día en una cocina profesional? Sí. En la escuela tenemos que hacer horas de labor comunitaria. La escuela tiene un restaurante y nos mandó a estas prácticas y lo primerito que llegué yo fue así de: hola, mi nombre es Brenda Escalante y vengo a hacer prácticas con usted, chef. Y el chef me vio y me dijo: ponte a barrer. Luego me dijo: ponte a trapear, y al final tuve que lavar todos los trastes. Y me premió con una sopa de médula que sabía horrible. ¿Usted cree que eso fue porque usted era mujer? Sí, porque dentro de la cocina existe ese machismo entre los hombres y mujeres. Si se supone que muchas veces hemos escuchado que las mujeres deben estar en la cocina, ¿por qué cree que dentro de una cocina los que tienen la batuta son los hombres? Por lo fálico, o sea, desde el gorro es algo muy fálico y porque es la forma o la manera en que ellos sienten poder. ¿Qué es fálico? El gorro significa el aparato reproductor del hombre. ¿A poco? Ay, yo no sabía. Entonces, ¿usted diría que fue una buena o mala experiencia todo esto? Fue una mala experiencia, pero aprendí de ella. Pero, ¿usted por qué cree que todavía se sigue perpetuando este tipo de conductas ya todavía en la actualidad, 2025? Yo creo que ya no es tanto. Ahora no es entre hombres y mujeres, ahora es mujeres con mujeres que existe eso. Tal vez yo creo que es porque cuando una persona te ataca es porque está viendo algo en ti que ella no pudo lograr. ¿Usted ha tenido experiencias con otras mujeres que hayan atentado contra usted? No he tenido, pero entre hombres sí me tocó, en aquella época sí. Y si no es mucha indiscreción, ¿nos podrá contar una experiencia? No. Sí, fue indiscreción. Muchas veces piensan que el envejecer es igual a no funcionar o no servir en una cocina, pero realmente es todo lo contrario, porque el seguir teniendo años de experiencia o de edad es igual a ser un poco más sabios, a tener experiencias y a saber poder pues manejar o controlar de ciertas maneras las áreas de la cocina. Entonces por eso es bueno, o sea, aunque a veces piensen que es todo lo contrario, sino es lo mejor. O sea, entre más años de edad es la experiencia que tú has ido logrando adquirir.
Pero es que eso también lo vemos en otras áreas, ¿no? Pues, por ejemplo, en el cine, también en la docencia, muchas veces, o sea, he visto yo que dejan de trabajar antes las maestras, consideran ya como mayores, pero ahí siguen los maestros de que ya viejitos, porque eso les da más estatus. ¿Usted qué opina? Que también debemos, yo creo, pensar en la salud mental del docente, porque muchas veces hay grupos que piden, que necesitan más actividades o que necesitan más formas de aprendizaje, y entonces nosotros como docentes salimos sobreestimulados. ¿Alguna vez pensó en abandonar? La carrera como chef, sí, muchas veces. Muchísimas. ¿Por qué? Por los malos salarios, por las lugares que no están realmente seguros, porque uno tiene que comprar sus uniformes, uno tiene que invertir en ti, en uniformes, en zapatos, en ropa, en todo, y en los peligros que a veces existen. Por eso sí lo quise dejar. Pero aún así han sido momentos en los cuales he caído, he pensado y le digo, bueno, algo de esto tengo que aprender. Y me ha servido. ¿Cuál ha sido el momento más significativo que ha vivido en su carrera como chef? Cuando comencé mi negocio propio y que comenzaron a ver mi trabajo, otros chefs, y me invitaron a que fuera a dar a conocer lo que hacía en ese momento, a través de una investigación sobre la cocina del altiplano potosino, y el estar yendo a dar a conocer también las tradiciones que se viven en San Luis. ¿De qué era ese negocio que antes usted tenía? Era un food truck llamado Raíces de mi Tierra, en donde yo hacía la compra de consumo local y todos esos productos los vendía en el camión, y entonces iba mucha gente de otras partes de México o inclusive Colombia, Francia, Canadá, España a comer ahí conmigo. ¿Y cuáles eran los platos que servían? Eran platos muy sencillos, eran tortas, eran burritos, eran quesadillas, pero los veía desde el contexto, o sea, era de cómo fue que el burrito llegó a México, cómo se hizo, ¿no? Entonces, o cómo la quesadilla, de ser tan simple que aquí en la provincia se consume con queso y en la Ciudad de México es sin queso. O por ejemplo, cómo también la torta, ¿no? Es uno de los platillos que son muy populares, pero que es lo que la mayor parte de mexicanos consumen al día. Pero, ¿qué no se supone que la quesadilla debería tener queso? O sea, entonces, no sé, sin queso en teoría es un taco, ¿no? Así es, esas eran parte de las pláticas que teníamos, pero recuerda que la biodiversidad cultural en la gastronomía hace la marca entre un estado y otro. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México están acostumbrados que su quesadilla es sin queso, pero con algún guisado. Y en provincia estamos acostumbrados que debe de llevar queso y el guisado, porque entre más comida, más llenas. Pero entonces, ¿la palabra quesadilla de dónde viene? Viene del náhuatl y es nada más tortilla doblada. Entonces, en teoría un taco y una quesadilla son lo mismo. No, porque el taco nace por la mezcla de culturas española y prehispánica. Cuando Hernán Cortés venció en una de esas batallas y resulta que ya no tenía pan. Entonces, al no tener pan, ellos consumían pan con carne, y la Malinche le enseñó que ellos en México tenían algo parecido, pero que se le llamaba tortilla. Entonces le muestra la tortilla, agarran la carne que era de cerdo y de ahí nace el taco. Mira, eso yo no conocía de eso. Y para cerrar, ¿qué palabras les diría a aquellos que van a comenzar su propio camino laboral? Que sean pacientes, porque muchas veces se impacientan por todo, no respiran, se dan por vencidos muy rápido. Entonces la paciencia
es la que te va a ayudar a poder obtener todos tus resultados y a ser resilientes. Y sobre todo a ser flexibles y adaptarse al entorno en el que están. ¿Usted cree que eso ya viene con, o sea, como que con los jóvenes, con con la inmediatez con la que todo el mundo quiere hacer las cosas? Tal vez sí, pero yo creo que es por el entorno en el que están. Yo creo que tienen ustedes que enseñarse a observar primero en dónde están, a saber cuáles son sus necesidades y después entonces sí, controlar también sus emociones, porque eso es lo que no están haciendo. No es fuerte quien demuestra a través de golpes o de gritar lo fuerte que es. Es fuerte quien sabe controlar sus emociones y no se deja vencer ante esas adversidades. Han sido unas grandes palabras las que nos ha compartido el día de hoy. Si usted pudiera poner en una cajita todo su conocimiento y decir, este es como mi gran consejo para, por ejemplo, para nosotros, ¿cuál sería así como su monedita de oro para nosotros? Aprende de tus errores, vive tu vida un día a la vez y disfruta los momentos que tienes. Muchas gracias, Chef Brenda, por compartir con nosotros no solo su tiempo, sino también su historia, su experiencia, porque detrás de cada plato hay una vida que lo cocina. Y hoy tuvimos el placer de saborear un poco de la suya. Muchas gracias a ustedes y que tengan mucho éxito en todo lo que hagan.